espérate. Creo que ya. León. Sí, ya. ¿Cómo? Ya, 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 ya. listo. Ya, ahí apareció en la imagen, dice grabando. No cuenta tiempo, pero dice grabando. Bien. Listo, entonces comencemos. Como les decía, vamos en Génesis 1. Bien. Entonces, Hola. hola. Nosotros cuando miramos en el versículo, como les aparece en la pantalla, del versículo 1 al 5 se crea la luz, se separan las tinieblas. Del versículo 6 al 8, en el segundo día, se separan las aguas, en el día 3 se crea la tierra, la vegetación, que Valentina nos confirma desde la ingeniería ambiental, ¿no? Que se supone que sin el sol es imposible que haya vegetación, ¿o no? Sí, supongo. Entonces, físicamente, se supone es imposible. Creo yo que es por el proceso de fotosíntesis, no sé. En el día 4 se crean las lumbreras, o sea, se crea el sol. En el día 5 se crean los animales acuáticos y los aéreos. En el día 6, los terrestres y el ser humano. Bien, pero nosotros miramos en Génesis 2 que hay un segundo relato de la creación. Es decir, ya no es separado por días como en Génesis 1, sino que se dice la creación fue así, pero nos cambia el orden. ¿Sí me hago entender? En el versículo 4 dice que se crearon los cielos y la tierra. En el versículo 5 se aclara que no hay vegetación y se crea el hombre. Entonces, mientras que en Génesis 1 miramos de que en el último día se crea el ser humano, en Génesis 2 pasa todo lo contrario. Se crea al ser humano como las primeras cosas y posterior a esto es que se crea la vegetación. ¿Sí? Luego, si quieren, miremos alguien que me lea Génesis 1:19, por favor. ¿Alguien tiene Biblia ahí o no? Estoy buscándolo, estoy buscando. Génesis 2, perdón, Génesis 2. Génesis 2, 18. Leámoslo desde el 18. ¿Le sale en pantalla? ¿Aquí? Sí. Bueno, Valen, porfa, léeme lo que dice el versículo 18. Ok. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, ¿Sigo? no, hay. En las iglesias lo que siempre nos han dicho es ¿cuál es la ayuda idónea del hombre? Les pregunto. La mujer. La mujer, ¿no? Es lo que siempre nos ha dicho. Listo, leamos el versículo 19. ¿Qué creó Dios para que fuera la ayuda idónea del hombre? ¿Qué creó? Dice Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Bien. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Bien. Entonces, ahí vemos de que es como si Dios dice, listo, este man está solo, no está bien que el man esté solo. Entonces vamos a hacerle la ayuda idónea. Entonces, uno tradicionalmente pensaría, bueno, entonces la ayuda idónea para el man, ¿quién es? Pues la mujer, ¿no? Aquí vemos en este pasaje que Dios, al ver la soledad del hombre, no le crea a la mujer como ayuda, sino que le crea a los animales. Y después dice como que, vio que no le sirvió, ¿sí? Y Adán no halló ayuda idónea para él. Entonces, luego es que crea a la mujer. La pregunta que algunos se plantean es, bueno, entonces Dios se equivocó aquí. Si sabía de que la respuesta ya era Eva, entonces ¿por qué le crea a los animales? ¿Se me va a entender? Entonces, vemos pues de que en Génesis 1 y Génesis 2 hay diferencias. Son dos relatos de la creación totalmente distintos. La pregunta es entonces, ¿por qué siendo la Biblia me presenta dos cosas diferentes? ¿Se contradice? Bueno, la respuesta está básicamente en que son de tradiciones distintas, son tradiciones diferentes. Cada uno viene por parte de una fuente distinta. Vamos a mirar ahora influencias, como decía el título, paganas. Entonces, miremos una influencia para Génesis 1. Bien, para algunos
la Biblia fue inspirada por Dios en el sentido en que Dios le habló al oído de un man que comenzó a escribir y ¡pum! Salió eso. Miremos este texto, que es de Walter A. Roth, uno de los más grandes estudiosos del Antiguo Testamento. Dice, en el corazón mismo de la epopeya del Enuma Elish, que es como el relato de la creación babilónico, se halla la lucha del dios Marduk contra las potencias del caos, a las que vence. El cadáver del monstruo Tiamat sirve de manera para la construcción del mundo. No hay duda alguna de que también en Israel se conocía esta imagen vigorosa de una lucha divina al comienzo de la creación. En ejemplos ocasionales se nos han conservado expresiones sobre una batalla de Yahvé contra un monstruo del mar o del caos al que se le llama Rahab y Leviatán. Aquí básicamente el man lo que está diciendo es, en el Enuma Elish, en este texto extrabíblico, se habla de una creación en el cual todo desde el principio eran el caos, habían potencias del caos, ¿sí? Y el dios principal, Marduk, lucha contra una bestia llamada Rahab o Leviatán. Me comienza a hacer un poco de ruido, entonces les pido que silencien los micros. ¿Bien? Bueno, en Isaías 51:9 se lee, ¿no fuiste tú quien desató a Rahab? Y en Salmos 89:11 dice, tú despedazaste a Rahab como un despojo, destrozaste a tus enemigos con brazo potente. Vemos entonces de que en estos textos bíblicos, en Salmos y en Isaías, se conservan tradiciones idénticas a de los textos babilónicos. Y recordemos que todos estos textos babilónicos son mucho antes de la Biblia. La Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero el hebreo que tiene es un hebreo clásico de más o menos el 800 antes de Cristo, mientras que estos textos babilónicos pueden datar del 2000 antes de Cristo. Esta imagen aquí es del dios Marduk, que les comento, luchando contra la bestia, el cual tiene su símil en la Biblia, como ya vimos. Ahora, con respecto a Génesis 1, ¿bien? Otra símil que hay. Esta imagen que tienen acá es de las tablillas de Gilgamesh, de la epopeya de Gilgamesh, que es el texto, hasta donde he leído, puede que me equivoque, el texto más antiguo que hay, la epopeya de Gilgamesh, que data más o menos del 2000 o el 3000 antes de Cristo. Y estas imágenes, estas ranuritas que ven aquí, se llama escritura cuneiforme, hecha con caña. Bien. Entonces, dice, algunos detalles externos del proceso de formación del mundo son comunes a ambas tradiciones. Valgan como ejemplos de la Tierra emergiendo del agua, la división del mundo celeste y terrestre, la importancia de la luz y la formación del hombre a semejanza de la divinidad. Entonces, son estos dos como los paralelos que hay entre la epopeya de Gilgamesh con su creación del mundo y que después sale en la Biblia. Entonces, esas semejanzas, uno dice, listo, a lo mejor los autores bíblicos bebieron de esta otra fuente para sustentar su escrito. Vamos a ver otro símil, otra fuente, de la cual fue tomada el relato o el mito de Caín y Abel. Bien. Tenemos a Caín y Abel por este lado y tenemos el mito de Inaná por este otro lado. ¿De qué trata Caín y Abel? Caín y Abel, ya sabemos, era un par de hermanos, el uno era pastor, el otro era agricultor. Lo curioso ahí, un dato, es que si se supone que Caín y Abel fueron los primeros hijos desde la creación del mundo, y el planeta tiene millones de años, la humanidad tiene miles de años más, se supone que la agricultura no tiene lugar más o menos sino hasta como el 3000 antes de Cristo o 7000 antes de Cristo. Y el ser humano fue hecho miles de años antes. Entonces decir de que uno de los primeros hombres sobre la faz de la tierra era agricultor es algo como contradictorio en tiempo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Sí me entienden? No. Bien. Sí. Se le llama eso un neologismo, algo que está fuera de tiempo. Entonces, bueno, Caín y Abel. Caín y Abel, como ya sabemos, un par de hermanos que se pusieron a pelear, o bueno, el uno mató al otro,
Encontramos un símil de este mismo texto en el mito de Inaná. Vuelvo y repito, es lo mismo, la epopeya de Gilgamesh, ¿sí? Babilónico, un texto babilónico, en el cual Enkidu, que era un dios, se pone a pelear con Dumuzi, que era otro dios, pero en este caso no se ponen a pelear por el favor de Dios, sino que se ponen a pelear por una mujer, la cual al final escoge a Dumuzi. Puse la imagen de un toro porque Dumuzi es el mismo, se me olvidó el nombre de este otro dios, pero que es representado con un toro, ¿bien? Entonces vemos otro paralelo, otro símil, otra fuente de la cual bebió la Biblia muy posiblemente para basar el texto de Caín y Abel. Se cree que la razón de la creación de este relato es para dar la respuesta al por qué en la época en que fue escrito siempre hubo una pelea entre la gente que vivía en el campo y la gente de las aldeas, los que eran pastores y los que eran agricultores. Entonces se cree que se hicieron esos textos para dar respuesta a esa problemática social que hubo en su momento. Bien, el diluvio. Aquí pues les puse la imagen de la película de Noé, no sé si ya se la vieron o no. Yo no me la vi completa, pero hasta donde tengo entendido es totalmente diferente a lo que dice la Biblia. ¿Bien? Entonces, les puse entre signos de interrogación. Un diluvio. Ponemos la Biblia por un lado, Génesis 6:9, y ponemos de otro lado el mismo texto que les digo de la epopeya de Gilgamesh, en que se habla de un mismo relato. Pero volvemos y repetimos, este texto que fue escrito en acadio es mucho anterior, miles de años antes de la Biblia, ¿sí? En este texto se relata sobre un gran diluvio que hubo para también matar a la humanidad. El hombre que se salvó en este diluvio se llamaba Utnapishtim, y en las tradiciones griegas también, solamente que ahorita se me escapa el nombre, de un hombre que también sobrevivió a un diluvio. Entonces se cree que a lo mejor la Biblia tuvo dos opciones para escribir el relato de Noé. Uno, se basó en este texto de Utnapishtim, que es mucho anterior, o dos, fue un diluvio global y cada quien sacó su tradición de cómo se salvaron los hombres en el mismo. Entonces hasta ahora ya llevamos tres, ¿sí? Tres partes de la Biblia que a lo mejor se basaron en tradiciones paganas. La primera, la creación del mundo. La segunda, la disputa entre Caín y Abel. Y la tercera, el diluvio. ¿Bien? Ok. Vamos ahora a ver dos seres espirituales, los querubines y Satanás. Si alguno tiene algún aporte, alguna pregunta, alguna inquietud, me la notifica. ¿Sí? Me la dice. Querubines y Satanás. Los querubines, miremos Génesis, no hace falta. En Génesis 3:24 es cuando Adán y Eva salen del Edén. Y dice que supuestamente Dios puso unos querubines alrededor del jardín para defender esto. Y en Ezequiel nosotros vemos algo muy curioso, y es que en el capítulo 1, versículo 24 y subsiguientes, encontramos de que están los querubines, seres alados, ya los hemos leído, que dice, están debajo del trono de Dios, como transportando el trono de este, ¿sí? Y en el capítulo 10 nos da la descripción de cómo eran estos querubines. Lo curioso está en que cuando nosotros leemos la Biblia vemos de que Israel siempre estuvo en constante guerra contra los países cananeos, ¿sí? Pero no sé si, creo que lo dije al inicio o se lo llegué a comentar a María José, Israel no fue un pueblo que nació en la luna. Sí o sí fue permeado por las creencias de los países circundantes. En ese sentido, nosotros vemos otro símil, y es que en Ezequiel 1, los querubines soportan, como que transportan a Dios. Y el símil que tiene con países cananeos es que el dios Baal, que se supone que era como el adversario de Yahvé en el Antiguo Testamento,
también era un Dios que cabalgaba sobre ángeles, cabalgaba sobre nubes, ¿sí? Esta es una copia entonces de Yahvé que se le hace a tradiciones cananeas. Pero también vemos querubines en este sarcófago que es de Hiram, rey de Biblos, una ciudad que queda por el Líbano hace mucho tiempo, y que en este sarcófago, no sé si ustedes alcanzan a detallar aquí a los laditos o aquí, fotos arqueológicas, también hay querubines, seres alados, los cuales soportan el sarcófago del rey. Recordamos también de que incluso en el Imperio Romano y mucho antes los reyes eran considerados como dioses. Entonces, otra vez una deidad soportada por los querubines. Bien, también nosotros miramos esto que son como seres mixtos, ¿sí? En la cultura babilónica, que también tiene una forma similar a la de los querubines. Aquí el texto del mismo Walter A. Roth dice que la palabra querubín no deriva de una raíz en particular, ¿sí? Sino que a lo mejor la respuesta para saber qué significaba querubín está en el término queribú, que es un término babilónico, el cual designaba a estos seres. Entonces, otro símil, otra posible fuente para el texto bíblico, para sacar uno de estos animales, es de la cultura babilónica. Bien, aquí llegamos a la parte de Satanás. Siempre se toma como que Satanás es malo y es el causante de todos los males. Pero leamos, yo sé que muchos de ustedes ya conocen este texto. Leamos 2 de Samuel 24:1. ¿Bien? Samuel 24:1. Dice así: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Aquí para ponerlos en panorama. Se supone que desde el Antiguo Testamento era un pecado que el rey censara al pueblo, ¿sí? Pero lo curioso es de que aquí dice Jehová incitó a David, el rey, a que censara al pueblo. Entonces uno dice, ¿cómo es que Dios se va a contradecir a él mismo? ¿Por qué haría eso? Y más abajo vemos de que por cuanto David censó al pueblo, Dios lo castiga. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que un Dios vaya a incitar a un humano a hacer algo y que luego lo castigue por esto? Es algo bobo. O sea, no tiene sentido. Pero la respuesta estaría en 1 de Crónicas 21:1. Relatando los dos capítulos, solamente le estoy poniendo el versículo, pero los dos capítulos de los dos libros distintos del Antiguo Testamento están relatando el mismo acontecimiento. Y aquí en Crónicas dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Y luego al final vuelve Dios y castiga a David, ¿sí? Lo curioso es por qué en el texto de Samuel me dice que es Dios aquel que incita a David, pero en Crónicas me dice que es Satanás. ¿No se supone acaso de que son dos seres totalmente distintos? ¿No se supone que la Biblia ahí se está contradiciendo? ¿Cómo es que de Dios me va a pasar al antagonista que es Satanás? La respuesta está en que Crónicas fue un texto mucho más posterior, en el que la época de Samuel, todo aquello que sucediera, tanto bueno como malo, venía de mano de Dios, mientras que en Crónicas no. ¿Por qué? Samuel fue escrito después de la monarquía, o durante la monarquía, les estoy hablando de por ahí que el 1000 antes de Cristo, el 900 antes de Cristo, mientras que Crónicas fue escrito alrededor del 400 antes de Cristo. Un lapso de diferencia entre unos 500 años más o menos. Entonces, en la época de acá anterior, pensaban que tanto lo bueno como lo malo, así como lo dice un texto de Job, que lo bueno y lo malo viene de mano de Dios, en Crónicas ya me dice que es Satanás aquel que incitó a hacer lo malo. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿qué le pasó a Israel para que comenzaran a creer en Satanás? ¿Cómo es que este man me sale aquí pero no me sale acá? Resulta que Israel
al ser invadido muchas veces, fue llevado a Babilonia. Eso lo encontramos en la Biblia. Ahí ellos son permeados por una cultura llamada, o una religión llamada el zoroastrismo, que según Mario Liberani, que es un profesor emérito en Roma, italiano, él dice que esta religión constaba de un dualismo, entre lo bueno como lo malo. La lucha entre la luz y las tinieblas. Es entonces como esta cultura permea a Israel, ellos comienzan a darse cuenta que no todo lo malo y todo lo bueno viene de una misma fuente, sino que son por partes distintas. En ese sentido, hay una fuente causante de lo malo. Y es aquí cuando entra Satanás. En Job lo encontramos, pero de una manera distinta desde el hebreo. Lo encontramos como un ser acusador, ¿sí? Al cual la Biblia no le da mayor importancia en el resto del texto bíblico hasta que llega a Crónicas y lo pone como causante del mal. ¿Bien? Esta imagen que tienen aquí es foto del logo del zoroastrismo. Bien. Sigamos. Ahora, bueno, hasta ahora, recapitulando, hemos visto la creación, Génesis 1, hemos visto Génesis 3 con Caín y Abel, hemos visto el diluvio, hemos visto los querubines y hemos visto a Satanás, influencia del zoroastrismo. Ahora vamos con Ugarit. Ugarit quedaba más o menos en esta parte, ¿sí? Israel quedaba aquí. Ugarit queda mucho más al norte. Ugarit tuvo su esplendor alrededor del siglo XIV, siglo XII antes de Cristo. Pero lo curioso es que Ugarit, justo cuando fue destruido, fue la misma época en la que Israel fue entrando a la tierra prometida, a Canaán. Resulta que Ugarit fue una potencia en su momento, una potencia cultural, religiosa, de todo. Vamos a ver en qué influenció algunas creencias de Ugarit. Vamos a Salmo 82:1. Salmos 82:1 dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. La pregunta que cabe hacerse es si se supone que tal como hoy en día el cristianismo, tal como hoy en día el judaísmo, cree que solo existe un Dios. ¿Por qué en el Salmos 82 me viene a decir que no? ¿Por qué me viene a decir de que Dios está en medio de otros dioses? La respuesta está en su contexto. Se llama enoteísmo. El enoteísmo, existe el monoteísmo, que es cuando una persona cree en un solo Dios, está el politeísmo, cuando cree en varios dioses, y está el enoteísmo, que es cuando una persona concibe que existen varios dioses, pero independientemente de eso, se afilia a uno en particular, que es lo que se cree que pasó en la época del rey David, es lo que se cree que pasó con Moisés, cuando dice, como, no importa lo que me des Dios, siempre y cuando tú estés conmigo, o no me voy a mover si tú no estás conmigo, ¿sí? Se cree que él dijo eso, es porque en esa época se concebía de que los dioses están divididos por territorios. Entonces, si iba a entrar a otro territorio, estaba dentro del régimen de ese otro Dios. Entonces, se cree que más o menos es lo mismo aquí en Salmos 82. Hay algo llamado enoteísmo, ¿sí? Dios está en medio de la reunión de los dioses. Pero desde el hebreo, nosotros miramos algo particular. Bueno, si alguna vez les da por revisar la Biblia en su idioma original, una fuente posible, no es la mejor, es esta página que se llama Logos Kalogos. Logos Kalogos, ¿sí? Te lo muestra en hebreo. Entonces, encontramos de que dice Salmo de Asaf, dice Mitzmor le Asaf, Elohim, Dios, está en medio de Elohim. Sale el mismo término para referirse a Dios, el Dios de nosotros o de los israelitas, la palabra plural, dioses. La pregunta es, bueno, entonces, ¿cuándo se refiere al Dios de Israel y cuándo se refiere a otros dioses? Eso depende del contexto. Pero lo que quiero que detallemos es esta partícula acá, en hebreo. Aquí dice Elohim.
Pero esta partícula, estas dos primeras letras, como ven aquí, dice él. Él. Cuando nosotros miramos el hecho de Génesis 28, es cuando Jacob encuentra una piedra, tiene una visión, y ahí el man dice, bueno, esta es casa de Jehová. Entonces les llamó Betel, ¿sí? Aquí dice Betel en hebreo. Nosotros ya escuchamos, incluso hay iglesias que se llaman Betel. Otra vez, Elohim, el, Bet-El, la partícula el. Encontramos en el nombre de Samuel en hebreo, que es Shemuel, otra vez la partícula el. Y en Génesis 35:3 dice así. No, busquémoslo aquí de una vez. Génesis 35:3 dice, levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que andaba. Aquí el que está hablando es Jacob, que sabemos que es uno de los patriarcas, el fundador, o bueno, el nieto de Abraham, fundador de toda la nación de Israel, ¿sí? Y en el español nos lo traducen como al Dios. Entonces, uno al ver la traducción y al ver que tiene una D mayúscula, uno dice, pues bueno, este más se está refiriendo al Dios que todos conocemos. Pero desde el hebreo no necesariamente es así. Desde el hebreo nosotros miramos, aquí se lee de derecha a izquierda, porque el hebreo está escrito de derecha a izquierda, se lee de derecha a izquierda. Dice, Benakumah y levantémonos, Benaalej y subamos a Betel y haré allí un altar a Dios, el que responde a mí o el que me responde. Lo peculiar está aquí. Resulta que en todo el texto bíblico, o en casi todo, siempre se usan los dos mismos nombres para referirse a Dios, el cual es, como vimos aquí, Elohim, y el segundo es Yahvé, que es este tetragrama divino. Pero son muy contadas las veces en que aparece la partícula él, y aquí es donde sale. ¿Por qué les estoy diciendo, miremos tanto la misma bendita, la misma berraca partícula? Porque en el país de Ugarit estaba lo mismo, un dios pagano llamado él. Entonces nosotros cuando miramos el contexto de Israel nos damos cuenta de que todas estas tradiciones, el mismo nombre del Dios Santo que se cree tiene el judaísmo, está compuesto por la partícula de un nombre de un dios pagano, que era el dios él. El dios él se escribe así tal cual, como esta partícula. Entonces, otra traducción del pasaje de Génesis 35:3 es que Jacob fue a adorar al dios él, no necesariamente al dios Yahvé de la tradición judía, ¿sí? Aquí lo vemos en Los Simpson. Ustedes han visto, o bueno, la imagen que se tiene popular de Dios es un tipo anciano allá sentado en los cielos con un vestido largo, una barba larga y siendo un tipo anciano, sí, un tipo viejo. Eso lo vemos, por ejemplo, en Daniel 7, versículos 9, versículo 10, capítulo 9, capítulo 7, versículos del 9 al 10. Dice el anciano de días, ¿sí? Pero nos damos cuenta aquí, este es un cuchillo antiguo encontrado en la arqueología de la imagen del dios El. Aquí encontramos otra vez un man barbado, ¿sí? Pues no se ve tan viejo, con un vestido, luchando contra leones. Entonces, la misma imagen que tenemos nosotros de Dios, que es un tipo allá anciano, con barba larga, que nos lo muestran en Los Simpson, esa imagen fue tomada también del dios El, ¿sí? Yo creo que hasta aquí ya se cumplieron los 30 minutos. No sé si alguien tenga... No, David, mira que esta conferencia no tuvo límite de tiempo. No No, hay sí, problema, no sé qué. ahorita me salió el anuncio de que ellos me habían regalado otros 40 minutos. Ajá, por eso. Entonces, siga. No, pues la verdad yo preparé el tema hasta ahí. Hay otros
podrían ser otros dos puntos de lo que son dos demonios en la cosmogonía israelita, que algunos lo han escuchado, no sé si les suena el nombre. Uno es es el demonio de Lilith y el otro es el demonio de Azazel, que nosotros en la traducción al español no lo encontramos en la Biblia, pero desde el hebreo sí sale. Eso es lo que pasa con las traducciones. Muchas veces las traducciones están sujetas al traductor, valga la redundancia, que a su vez es un intérprete. Entonces el man lee, dice, pues para mí esto puede significar X cosa. Entonces te lo plasma en la traducción, ¿sí? Entonces por eso es de que hay veces no salen algunas cosas en el español. Pasa lo mismo con estos dos demonios que les digo. Pero pues por cuestiones de tiempo ya se cumplieron los 30 minutos precisos, ¿sí? Si alguno quiere la información, pues me dice. Y luego la explico de una vez. Pero hasta ahora alguno tiene preguntas, dudas, inquietudes. ¿Está todo bien? Todo Sí, bien, todo todo bien. bien, todo bien. Listo. Yo tengo una pregunta. Dime. Moisés, ¿era entonces monoteísta o politeísta? No, el monoteísmo no se da hasta mucho después. Uno de los primeros rastros del monoteísmo se da en Egipto con el dios Atón, con el dios Atón. Buscémoslo aquí, a ver, se me sale. Dios Atón. Sí, no sé si hay una película en que sale el actor de Wolverine, que el man como que tiene un niño y hay unas peleas de robots boxeadores y se llama a sí mismo el robot. Atón. Atón era un dios del antiguo Egipto que el rey, el faraón que hubo en su momento trató de decir, este es el único dios que existe y punto, ¿sí? Veneró al Atón pretendiendo que fuese una única divinidad y exclusiva. Entonces, pero en Israel el monoteísmo, eso llega es después. Con David hay evidencias del enoteísmo. Así que Moisés, que fue que unos, no sé si 200 años antes, 300 años antes, no pudo haber sido monoteísta, porque el monoteísmo fue después. Entonces, para el profesor Luis Carlos, ese man fue politeísta. Para otros pudo haber sido enoteísta, ¿sí? Entonces, no necesariamente el man fue monoteísta. ¿Alguna otra duda, inquietud de alguien? No sé si Tobías o Harry, Cristian, tenga dudas. No, todo está bien. Bueno. Entonces, pues, eso sería, muchachos. Si alguno quiere lo de los demonios, Bueno, no, todo bien. ¿sí? Bueno, todo bien. Entonces, si alguno quiere lo de los demonios y lo miramos desde el hebreo, pues se queda en la transmisión. Los demás ya se pueden ir. Chao. Bien. Entonces, dígame quién se queda para los demonios o si no, ya corto de una vez. Yo me quiero quedar. ¿Sí? No, pues David, ahorita ya no, porque voy a hacer otra cosa, entonces, pero sí me gustaría, ¿cuándo te vas a volver a conectar o qué? No, pues vos me decís, estamos en cuarentena. No, porque Ahorita la es lo que hay. idea es hacerlo así como estamos hoy, ¿no? Todos reunidos, como que... No se te entiende nada, pero igual ya te entendí lo que me quieres decir. Entonces, pues vos me decís, ya luego nos conectamos. ¿Sí? De una vez yo le cuento a Kelly y los demás, como digo, Dale, David, dale. Muchísimas gracias. ya cumplí el tiempo, entonces me quedo aquí con Kelly. Si los demás se quieren quedar, pues Ok. bacano. Y si no, está bien, ya cumplí con lo de la tarea. ¿Sí? Dale. Ok. Dale, Sí, pues, yo David. ya vengo, no me demoro, bueno. Entonces, bueno, vamos a mirar los dos demonios que les di. El primero es Lilith. Hay, por ejemplo, en nuestra iglesia se considera que el demonio de Lilith es un demonio que tiene que ver con algo de la sexualidad, ¿sí? Pero la pregunta es dónde queda eso en la Biblia, porque hay iglesias, muchas iglesias,
que mencionan a gran cantidad de demonios, pero son demonios que ni siquiera salen en la Biblia, ¿sí? Entonces vamos a buscar este Lilith, ¿dónde sale? Lilith en la Biblia. Bien. Ah, no, yo creo que lo tengo aquí. Isaías 34:14. Se me trabó esta. Isaías 34:14. Discúlpenme la espera, sino que pues como no lo tenía en mente, me va a tocar buscarlo, entonces puede que me demore un tris. Ya, Isaías 34:14. ¿Por qué no lo encontramos? Bueno, aquí en el español, en Latinoamérica, la traducción más popular que se tiene en las iglesias es la Reina Valera, ¿sí o no? Del año 60. Que ya hay traducciones posteriores de la misma Reina Valera, la versión del 95, la versión del 2015, pero la gente se casó con la versión del 60, que no es la mejor tampoco. Pero bueno, yo sí les recomiendo una versión que es católica, porque los católicos son unos tesos. No todos, pero los que saben, saben demasiado. Y la versión es la Biblia de Jerusalén, de Luis Alonso. ¿Porque los católicos qué? Saben demasiado, o sea, un profesor mío nos ha contado, estudiando con otros católicos en lo de la maestría, nos ha contado que a esos manes, la Iglesia Católica dice, este man salió teso, salió una máquina para el estudio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo mando para Alemania, lo mando para Italia, Roma, ¿sí? Inglaterra, otras partes del mundo a estudiar. Y lo que les menciono, lo que es Alemania, Roma, Inglaterra, Estados Unidos, son como las mejores partes de teología. Entonces, por eso muchos de ellos saben demasiado. De los mejores pensadores de teología es Hans Küng, un sacerdote católico que la iglesia lo sacó, lo excomulgó y luego lo volvió a meter. ¿Quién sabrá por qué razones? Pero esa gente sabe mucho. Entonces les recomiendo la versión de la Biblia de Jerusalén o la Biblia del Peregrino, también de Luis Alonso. Entonces, bueno, aquí en Isaías 34:14 dice, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. ¿Encontramos el nombre de Lilith en alguna parte? No. Pero entonces miremoslo desde el hebreo. ¿Sí? Lo ideal, más allá de leer traducciones, es llegar al punto en leer las cosas en el lenguaje original. Porque uno cuando traduce textos bíblicos, pues yo que lo he llegado a hacer, gracias a Dios, el profesor Luis Carlos, uno siempre interpreta, siempre te toca interpretar sí o sí. Entonces, uno en las traducciones termina leyendo la interpretación de otros, que está bien, porque esa gente sabe mucho. Pero hay veces que se escapan cosas. Bien. Ya. Dice, bueno, y lo de las fieras del campo se encontrará, hasta que encontramos aquí en hebreo, Lilith. Esta cosita es una L, este puntico y esta apóstrofe es una I, li, otra vez L, otra vez I, Lilith, ¿sí? Entonces, aquí encontramos lit. La pregunta, y bueno, incluso aquí el interlineal me dice que es un sustantivo, los sustantivos son nombres, sustantivo femenino singular absoluto. Incluso el interlineal me dice, es el nombre de algo femenino, ¿sí? Singular, una persona. Entonces, desde el hebreo se puede ver que está Lilith, pero el traductor de la Reina Valera del 60 lo pone como lechuza. Busquemos aquí Biblia
de Jerusalén, Isaías 34, 14. Sí. Isaías 34, 14. Ya. Los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro. Aquí, a diferencia de la Reina Valera, ya no dice cabra salvaje, sino sátiro. ¿Cuántos se vieron Narnia? ¿Sí? ¿Se vieron Narnia, la peliculita de... Bien, a mí me encanta Narnia. Y no sé si se acuerdan del señor Tumnus. Busquémoslo acá. El señor Tumnus. Para los que no se vieron Narnia, o creer que no se hayan visto Narnia. Este man es el señor Tumnus, ¿sí? Tiene cuernitos, es mitad hombre, acá se alcanza a ver, mitad cabra. Eso es un sátiro. Entonces, aquí en la traducción de la Biblia Jerusalén sale, mientras que en la Reina Valera no. Dice, los gatos salvajes se juntarán con hienas. ¿Eso es un macho cabrío? Exacto, el macho, no. Pues un poquitico distinto, porque es que el macho cabrío es una cabra. Pero eso ya es de otro tema. Y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith, y en él encontrará descanso. ¿Sí? Aquí está hablando de una nación que es despojada, ¿sí? Que es Israel. Resulta que la nación de Israel, partes circundantes, tiene desierto, ¿sí? Entonces, para que le comentes esto a Dan Kelly. Resulta que en la concepción antigua, los demonios habitaban en los desiertos. Los dioses habitaban o en los desiertos también o en los montes. Es por eso de que en la tradición se ve que Jesús fue llevado al desierto a ayunar. Es por eso que se ve que Dios lleva a Israel al desierto a ser encontrado con él. ¿Sí? ¿Me hago entender? Es por eso que para la Biblia, en especial el texto del Antiguo Testamento, lo que son los montes y lo que son el desierto tienen un lugar principal. ¿Por qué? Porque para los escritores esos espacios dentro de su cosmogonía tenían cierta como presencia espiritual. Entonces ahí sale Lilith. ¿Y Lilith qué es? Dentro de la tradición judía uno puede leer que Lilith, a diferencia del texto bíblico, no fue Eva la primera mujer de la creación, sino que según unos textos antiguos judíos, Lilith fue la primera mujer que Dios creó, pero por una vaina en el acto sexual, que era básicamente como que el hombre siempre quería estar arriba y la mujer no quería, sino que ella quería estar arriba. El estar arriba era como un símbolo de quién domina a quién. Entonces, la mujer quería estar arriba y a Adán no le gustó eso, a los dioses o a Dios tampoco. Entonces fue desterrada al desierto como un demonio. Entonces, dentro de la tradición judía, Lilith es un demonio que viene a chupar o a extraer el semen del hombre. Es por eso que para algunas personas hoy en día, si les suena el demonio de Lilith, o pueden buscarlo en Google, tiene que ver con algo sexual. Entonces, ahí ese es como otro detalle de un demonio que sale en la Biblia, en el texto hebreo. En algunas traducciones no, ¿sí? Como es esta, la Reina Valera. Bien, y el otro que queda es Azazel. No sé si lo han escuchado. Azazel, en la Biblia. Bien. Según Wikipedia, la página, una de las páginas menos confiables, según los profesores, dice chivo expiatorio, ¿sí? Un ángel caído. Vamos a mirar la cita. Levítico 16, del 8 al 10. 16 del... No, si pongamos el capítulo 16 entero. A ver, ¿con qué no sale esta vaina? Dice, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Eso me dice la Reina Valera. Muy bien, me lo trae. Y hará traer Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío, que ahorita mencionaba que sobre el cual cayere la suerte por Azazel,
lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Aquí encontramos algo muy diferente al contexto literario de Levítico. En Levítico encontramos un resto de sacrificios a Dios por una cantidad de pecados. Pero aquí lo raro es que envía un macho cabrío, no a Dios, sino a Azazel, que se supone que es un demonio. La pregunta es, ¿por qué carajos Dios les va a mandar que manden un macho cabrío a sacrificárselo a un demonio? ¿Sí? Bien. Miremos otras traducciones a ver qué nos dice. Miremos la nueva traducción viviente. Versículo 8, sí, Azazel. Muy bien. Y miremos la PDT a ver qué nos dice. Azazel. ¿Ves? Yo pensaba que no lo traducía. Pero sí. Entonces sale, pero el chivo que fue escogido al azar para Azazel se presentará vivo ante el Señor para purificar al pueblo, mandándolo al desierto a Azazel. Azazel es una imagen de un macho cabrío también, casi como un sátiro, que nos muestra algo, ¿sí? También sale en el libro de Enoc, que no lo escribió Enoc, por supuesto, sino que es mucho posterior. Nos sale algo curioso y es porque Dios manda a sacrificar un chivo a favor de un demonio. Pues bien, resulta que esto es otro indicio de un pasaje muy antiguo en la Biblia. Otra vez, probablemente enoteísmo, probablemente politeísmo, en el cual se adoraba, se rendía culto a más de una divinidad, ¿sí? Entonces, retomando lo del tema del monoteísmo, no fue algo desde Abraham que Dios se le reveló a Abraham y, oh, ya creo en un solo Dios y no existen más dioses. No, eso fue un proceso muy lento. Y este es uno de los ejemplos. ¿Bien? Entonces, esos son como los dos casos que les mencioné sobre demonios. Bien, seres espirituales. En la Biblia, influencia pagana. No sé si tengan alguna otra duda. Si la tienen, activan el Pero micrófono. Dime. entonces no entendí por qué Dios mandaría que se haga un sacrificio a favor de un demonio. No entendí. Bien. O sea, tu pregunta no la entendí. O sea, ¿no, ¿dijiste la respuesta? Ok, perdón. Bueno, ¿por qué lo manda? Nosotros miramos algo en la Biblia muy particular. Les voy a dar otro ejemplo. Resulta, y para algunos les puede sonar como raro, pero para los de la universidad ya es común, que cuando Dios dice algo en la Biblia, no siempre es Dios el que dice en la Biblia. Es, oh, ¿cómo así? Dios manda a decir algo, pero a la final no lo dijo, sino que fue mano humana. Para algunos sí. Ejemplo. Nosotros miramos si quieren lo anotan, como es un texto largo, lo leen en sus casas. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 23. También miran primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15. ¿Sí? Leen el capítulo 9 y 10 del segundo libro de Reyes. ¿Sí? Y luego lo contrastan con Oseas 1:4. ¿Qué pasa? En Reyes resulta que Dios manda a matar a la famosísima Jezabel, ¿sí? Le dice a Jezabel, vos vas a ser muerta y los perros van a lamer tu sangre, en fin. En el segundo de Reyes dice, no, más bien busquémoslo para que no queden dudas, ¿sí? Miremos las citas. Primero de Reyes 21, 23. Dice, y también el Señor dice respecto a Jezabel, los perros devorarán a tu esposa Jezabel, la ciudad de Jezreel. Listo. Ahí Dios ya le dijo a esta vieja, usted se va a morir. Sigamos. Primero de Reyes 19:15. Sí, miremos todo el capítulo. Bueno, el Señor le contestó. Aquí Dios manda a hacer algún profeta.
Y dice, consagra por el camino que lleva al desierto cerca de Damasco, entra y consagra a Hazael como rey de Asiria. Luego consagra a Jehú, hijo de Nimsi, rey de Siria. ¿Sí? Jehú matará a los que escapen, ¿sí? Jehú matará a los que escapen de la espada de Hazael. Manda a consagrar un man, ¿sí? Manda a matar a una vieja que es Jezabel. Luego, en Segundo de Reyes 10:30, dice, el Señor le dijo a Jehú, hiciste bien, obedeciste lo que te ordené y destruiste a la familia de Acab tal como yo quería que lo hicieras. Por eso tus descendientes reinarán en Israel 4 generaciones. Para contextualizarlos, aquí Dios supuestamente manda a consagrar un man llamado Jehú, ¿sí? Y el profeta que va y lo consagra le dice que tiene que destruir a la familia de Acab y Jezabel, la vieja que, como ahorita les leí, Dios la había mandado a matar. Entonces Jehú va, los mata. Dios le dice, muy bien, hiciste bien, ¿sí? Los mataste y los destruiste tal como yo te dije que hicieras. Pero vamos a ver aquí donde se contradice la Biblia. Que es Oseas 1:4. Y dice, entonces Oseas se casó con Gomer, hija de Tatatá. El Señor le dijo a Oseas, llámalo Jezreel, porque en poco tiempo castigaré a la familia de Jehú por la sangre que derramó en el valle de Jezreel. Entonces, aquí Dios le dice al profeta, voy a castigar a la familia de Jehú porque mató a la familia de Acab. Pero en Reyes decía de que Dios había mandado a matar a la familia de Acab. ¿Sí me va a entender? O sea, en una parte Dios manda a matar un poco de gente y en la otra parte Dios dice, no, ¿cómo así? ¿Este man por qué mató a este poco de gente? No, los voy a castigar porque mataron a esa gente. ¿Sí me va a entender? Entonces, hay ciertas partes de la Biblia donde dice, Jehová dice que, pero lamentablemente no siempre es así. Entonces, a lo mejor esa parte de Azazel no fue que Dios mandara matar un animal, no fue que Dios mandara ofrecer un sacrificio a un demonio, ¿sí? Sino que fue un escritor que lo puso en boca de Dios porque consideró que era así en su momento, en su cosmogonía, ¿sí? Que no era monoteísta. ¿Sí me hago entender? Entonces, a lo mejor no es de que Dios dijo eso, sino que fue un hombre que por su conocimiento de su contexto lo puso así. ¿Sí? ¿Claro? ¿Alguna duda? ¿O cortamos de una vez? ¿No? ¿Cristian, alguna duda? No, así está bien. Bien. Entonces, pues sí, hay partes en que Dios no habla. Si eso les genera algún tipo de conflicto religioso, pues baila. Bien, ¿ya? Siempre ha habido esa incógnita. A veces uno queda, o sea, hay muchos textos en la Biblia que quedan como con muchas preguntas y todo. Incluso hay cosas que uno dice, pues, ¿por qué Dios manda eso? Si Sí, uno va a estudiar, definitivamente tiene otros contextos. exacto. Entonces siempre es importante conocer el contexto. Bien. Entonces, bueno, muchachos, muchas gracias. Agradezco que hayan estado para hacer mi tarea, apoyarme con eso. Bien. Entonces, los quiero mucho. Dios los bendiga. Listo, ahí. Vale, chao. Chao.